Bueno, gracias, un placer de nuevo. Bueno, como me toca abrir, como se dice, romper el hielo, la idea de la conferencia es conectar un poquito a un tema del que sí he trabajado muchísimo, que son los conflictos ambientales, la cuestión de la justicia ambiental y la justicia hídrica, que sería un tema que nos convoca centralmente en este seminario. Entonces mi presentación va a ir por tres caminos, va a seguir un esquema en 3 pasos, que es, bueno, primero presentarles, un poco presentarnos, porque nosotros nos hacemos conocidos a partir de lo que hacemos, de lo que producimos, de lo que escribimos, entonces presentarles nuestras investigaciones, un poco que hemos estado trabajando en los últimos años en este grupo que mencionaban antes, el grupo de estudios ambientales del Instituto de Investigaciones Gino Germani, básicamente temas de política ambiental, procesos de judicialización de la cuestión ambiental, la cuestión de los conflictos y las acciones colectivas, cómo se organizan las demandas en torno a los conflictos, la relación con el extractivismo y, por supuesto, un enfoque de ecología política del agua, que es algo que compartimos centralmente aquí con el Grupo de Mendoza. Y en segundo lugar, quisiera hablarles de lo que nosotros llamamos la productividad de los conflictos ambientales, que producen en el mediano plazo, cómo es posible estudiar los conflictos como un sistema de actores, como un campo político, en el que un espacio intermediario, como diría Melucci, en el que la discusión sobre temas centrales de ambiente, pero también de desarrollo, se plantean, y ver esos campos, esos espacios tan disputados. Me imagino que acá hay muchos que son de las asambleas y participan de esos conflictos, que tienen un interés muy particular, muy personal, están implicados. Bueno, también mostrar, que eso suele ser algo interesante para compartir, que esos conflictos tienen efectos, lo que llamamos la productividad, que aunque parezca que no pasa nada, sí pasan cosas y hasta alcanzan el sistema político o las políticas públicas. Acá no voy a hablar de todas las productividades, sino sobre todo los efectos de los conflictos en los debates sobre la justicia ambiental. Bueno, hablarles un poco de otros movimientos de justicia ambiental alrededor del mundo. Es un tema que empieza a ser crecientemente tratado en la literatura, geografía, sociología, ecología política, y también para los que son actrices y actores de estos conflictos es bueno saber que hay otras y otros en todo el mundo, desde la India, el movimiento Chipko, pasando por los Estados Unidos, que el movimiento de derechos civiles ha sido central, Brasil, etcétera. Pero bueno, entonces, ¿qué reclaman los movimientos de justicia ambiental? Y finalmente, entonces, pasar al tema de la relación entre justicia ambiental y justicia hídrica. Ahí, para poner un ejemplo, me voy a concentrar en un caso, en un conflicto que tiene implicancias mayores por la cantidad de población involucrada, porque está judicializado, porque es como un caso testigo para el orden público ambiental en Argentina, que es el conflicto del Riachuelo, ¿no? Todos sabemos que todos leemos siempre en los diarios, que no cambia demasiado la situación de daño terminal que tiene la cuenca, y ese claramente es un ejemplo de un problema que no se resuelve justamente porque no es tratado como un problema en términos de justicia ambiental, ¿no? Entonces, por eso lo tomo como ejemplo, como caso heurístico, si ustedes quieren, para pensar. La siguiente, por favor. Bueno, sobre nuestras investigaciones puse ahí las tapas de los libros. Afortunadamente los que están sobre la derecha, las tapas verde y morada, las cartografías del conflicto ambiental, se pueden descargar gratuitamente de la página de Claxo, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. El de la izquierda no, suelo traer, hoy no tenía ni siquiera uno para traerles, pero bueno, es Política, Derechos y Justicia Ambiental, es el libro que resume como mis trabajos de muchos años sobre el Riachuelo. Pero bueno, la idea es estudiar los conflictos que hemos definido como conflictos territoriales y políticos que generan tensiones en las formas de apropiación y distribución de los recursos en distintas escalas. Ahí el peso de la geografía, algo que hemos aprendido en estos años, es que estudiar un conflicto implica, si son arenas de deliberación, si son espacios en los que hay discusiones, esas discusiones son protagonizadas por actores diferentes y tienen implicancias diferentes en distintas escalas. No es lo mismo un conflicto en la escala local, regional, nacional o transnacional. Yo muchos años seguí, por ejemplo, el conflicto por las plantas de celulosa en el río Uruguay, las pasteras, el no a las papeleras, y eso es un conflicto extraordinario porque justamente atravesó todas las escalas, y una pregunta clave en términos de ecología política es cuáles fueron los procesos sociales, políticos, económicos que permitieron ese escalamiento del conflicto.
En los conflictos ambientales se abre, se pone a la luz, se hace más visible cuando se vuelven públicos, no siempre son públicos, esta cuestión clave de la ecología política, que es quiénes son los actores o cuáles son las relaciones de poder entre los actores que facilitan el acceso a los recursos naturales, que implican que algunos puedan tomar las decisiones sobre otros. Quién puede acceder o no al agua no es una decisión de todos, es de algunos, es de los que tienen más poder, es de las industrias extractivas, es de las regulaciones, etcétera. Y eso implica también formas de exclusión y de disponibilidad. Pensando en el tema del agua, este es un punto clave. Esta partecita de la definición de los conflictos en realidad no es original nuestro, sino que es la propia definición de Héctor Alimonda sobre qué es la ecología política, ¿no? Y de paso un homenaje a nuestro querido Héctor, siempre presente entre nosotros. Y bueno, y el otro punto es que en estos conflictos no solo están en disputa cuestiones ambientales, qué es el agua, por qué el agua es parte de un ecosistema, por qué el agua es un recurso finito, por qué debería conectarse la cuenca con la gestión del agua, sino también cuestiones sociales, culturales, territoriales, económicas. Entonces, en cada conflicto también hay que analizar esa combinación compleja de intereses y valores. La siguiente. ¿Estamos bien? Sí. Entonces, ¿cómo trabajamos? En una perspectiva dinámica, si ustedes quieren, es una historia ambiental de corta duración la que hacemos, porque no nos vamos tan lejos en el tiempo, pero justamente Argentina es un caso sumamente interesante, porque hemos pasado unos 15, 17 años de conflictividad ambiental en crecimiento, un periodo muy distinto a lo que pasó en la década de los 90, donde estuvo muy cerrada la ventana de oportunidades para plantear conflictos ambientales y era muy dominante la cuestión de la crisis económica. El caso testigo que siempre nombramos es Esquel, la oposición a la minería, a la Meridian Gold, el plebiscito posterior en el cual la población de una pequeña comunidad logró parar la minería y ser el antecedente luego de varias leyes de prohibición del uso de sustancias químicas en minería, Mendoza entre ellas. Pero el punto es que con Esquel se abrió un ciclo de conflictividad ambiental en la cual los conflictos que vinieron después fueron aprendiendo de los anteriores y fue habiendo, como nosotros decimos, bucles de retroalimentación entre los conflictos. Si bien no se discute exactamente lo mismo, los actores van haciendo aprendizajes y ahí se va generando un campo muy disputado sobre la cuestión ambiental en Argentina. Entonces lo que nosotros hacemos es estudiar, es lo que aparece en esos libros que se llaman Cartografías del conflicto ambiental en la Argentina, la manera en que los conflictos desestabilizan la agenda pública institucional. Uno no puede seguir un modelo clásico de la ciencia política de que un problema sale a la luz, hay unos actores encargados de instalarlo, después llega a la agenda institucional. En realidad eso, en nuestros casos, son fascinantes por eso también, porque estamos en plena ebullición, hay mucho debate, pero no podemos decir que 17 años después haya un mayor nivel de protección del ambiente, aunque sí hay leyes de presupuestos mínimos, aunque sí hay provincias que tienen estas leyes que prohíben el uso de sustancias. Bueno, como en los conflictos ambientales, además, lo que se pone en juego es un conflicto, como dice Milton Santos, entre un orden global, cuyo imperativo es la desregulación, y un orden local, donde lo que regula es el territorio y su posibilidad de reproducirse. Bueno, aumenta la conflictividad, pero también aumenta la capacidad que tienen los actores transnacionales en producir formas de desregulación de lo que antes se había regulado. Entonces, por eso es tan interesante hacer estudios de casos, mirar los conflictos disímiles entre sí, pensar cuáles son sus productividades y pensarlo también en escalas y temporalidades. ¿Qué pasó con la minería? ¿Qué pasa ahora con el fracking? La discusión de la minería, cómo se reabre o no en el caso. Mendoza es interesantísimo por eso. Aprendí mucho el año pasado que estuve dando un curso acá y discutimos bastante sobre eso. Espero que sigamos discutiendo estos días, ¿no? Entonces, mirar escalas y temporalidades también es eso, es ver qué pasa con un conflicto en distintas escalas. Aún si los actores son parte del campo ambiental, pueden tener intereses distintos. El conflicto por la aplicación de ley de glaciares, por ejemplo, muestra que la ley de glaciares significa distintas cosas para distintos actores del campo ambiental en escalas distintas. Y hay un conflicto que todavía no se ha cerrado respecto de qué significa. Va a estar Villalba estos días, así que lo conversaremos con él también, ¿no? ¿Qué significa en la escala local de las asambleas en Mendoza y de cómo se plantea el conflicto por la minería en Mendoza? Hacer un inventario de glaciares y qué significa en la escala nacional
que la ley de glaciares no avance y entonces se procese como caso judicial, ¿no? Y ahí siempre la pregunta está sobre quiénes ganan y quiénes pierden en los conflictos, cuáles son los saldos provisorios que podemos hacer de ello. Entonces, podríamos decir que los conflictos son analizadores sociales, nos permiten entender qué es lo que está en juego más allá de lo que se discute ahí, cuáles son las narrativas sobre el desarrollo, qué papel ha jugado históricamente el Estado, como el gran leviatán ecológico, el que ha sido el distribuidor originario de los recursos, qué papel tienen distintos imaginarios sobre el agua en distintas culturas del agua, ese es un tema clásico en Mendoza, y cómo empiezan los temas del desarrollo, que son tan lineales siempre. La versión más difundida todavía hoy del desarrollo es la idea del crecimiento económico, empiezan a ser cuestionados en términos de otros criterios distributivos, quiénes ganan, quiénes pierden, cuáles son los impactos ambientales, y ahí es donde entra la justicia ambiental, ¿no? Entonces, los conflictos también hablan debate sobre la legitimidad, quién decide, por eso los gobiernos provinciales y locales son tan cuestionados, tan desestabilizados en estos conflictos. Y bueno, y con lo que tiene que ver con nuestro encuentro, también cuando está el agua en el centro de la discusión, hay una repolitización de los debates en torno a territorios hidrosociales. Bueno, y entonces, ¿qué es la justicia ambiental? Porque yo digo, o sea, este recorrido previo fue para decir que si los conflictos producen algo en términos institucionales, territoriales, jurídicos, o sea, cuando digo producen algo en términos territoriales son nuevas visiones del territorio o nuevos arreglos en torno al territorio. En términos jurídicos puede ser que se apliquen leyes que antes no se aplicaban o que se creen nuevas leyes. En términos sociales son todos los aprendizajes sociales de los actores. Pero en este caso me gustaría ver la productividad de los conflictos en términos de la discusión sobre la justicia ambiental. Bueno, ¿qué es la justicia ambiental? ¿Qué son los movimientos de justicia ambiental? Y la justicia ambiental es un movimiento ya largo en la historia, según se mire, qué sé yo, hay trabajos de Toledo sobre la protesta campesina que ya ven movimientos de justicia ambiental en conflictos ecológicos distributivos cuando los campesinos son expropiados del bosque o de la tierra, pero digamos ya más hacia fines del siglo XX la justicia ambiental o los trabajos sobre la justicia ambiental se concentran en un recorrido histórico que va desde varios conflictos muy importantes que hubo en los Estados Unidos en torno a residuos peligrosos y basureros, residuos en lugares de asentamientos de viviendas, o sea, un caso muy conocido en Nueva York es el Love Canal, que fue un barrio de vivienda social construido sobre un sitio de disposición de residuos industriales, y eso empezó a tener efluentes y se inundaron las viviendas con efluentes muy peligrosos, o en el caso de Warren Country en Carolina del Norte, toda una comunidad que se opuso a residuos peligrosos que nadie había consultado con la comunidad y de golpe empezaron a venir camiones con residuos de las industrias. Y bueno, y ahí son muy famosos los trabajos de Robert Bullard, un sociólogo que ha hecho todos estos mapas de justicia espacial y justicia ambiental para mostrar, como dice él, que la distribución de los peligros ambientales sigue una lógica implacable respecto de la distribución de la renta y de la distribución en el espacio de las comunidades étnicas, de tal manera que en Estados Unidos todavía hoy los residuos peligrosos van a parar a los lugares de comunidades afroamericanas. En Brasil hay también un movimiento similar, también hay en la India, también conocemos, ahora voy a pasar a eso, un trabajo que ya viene haciendo desde algunos años el ICTA en Barcelona, que es el EJOLT, el Observatorio de Justicia Ambiental en todo el mundo. Y hay un trabajo muy interesante de Harvey, que muchos de nosotros conocemos, que se llama Justicia y Geografía Política de la Diferencia, que le presta mucha atención en los debates, en los discursos sobre la justicia, el rol, o sobre la justicia social, el rol que han jugado todos estos movimientos en desestabilizar la agenda de lo que se llama la justicia y volcarla en términos de una pregunta central por la desigualdad social. Entonces, en los movimientos de justicia ambiental, todos estos que nombré, los de la Argentina también con las asambleas, las demandas se organizan a partir de cuestiones muy tangibles. Ya no es la cuestión de las partes por millón o la extinción de las especies, sino que es la relación entre la reproducción de la vida y los conflictos, ¿no? Como dice el propio Martínez Alier, hablando de los lenguajes de valoración,
por más que los actores que participan en los conflictos sepan que es mejor recibir algo a cambio que no recibir nada, no están dispuestos a traducir sus lenguajes, sus reclamos, sus demandas en términos de dinero o en términos crematísticos. La pregunta por los valores, por los lenguajes de valoración, tiene que ver por cuánto vale el agua por sí misma, no traducida a dinero, cuánto vale el paisaje por sí mismo, no traducido a dinero, cuánto vale la vida humana por sí mismo, no traducida a dinero. Entonces, en este tipo de conflictos donde se plantea la cuestión central de la justicia ambiental, se establecen conexiones entre la desigualdad y la agenda ambiental. Ejemplo, caso del Riachuelo, en el que he trabajado muchísimo. Primero, así como lo planteó la Corte Suprema de Justicia, fue planteado como un tema institucional central de recomposición ambiental, cómo se ponen de acuerdo las partes, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gobierno Nacional, en tener una agenda de recomposición ambiental. Sin embargo, en la medida que esa agenda fue virando hacia una remediación, por así decirlo, de los bordes costeros, el Camino de la Ribera, el Camino de Sirga, ahí vive gente, esas personas que viven ahí son producto de una falta de políticas de suelo urbano por el cual los pobres van a vivir a sitios contaminados e inundables, y ahí los reclamos de los vecinos son, bueno, ¿cuáles son nuestros derechos históricos a una vida sana? Considerando también que ya hemos pagado un costo, que es el vivir en un sitio contaminado, producto de una forma de desarrollo urbano desigual, en el cual el que marcó el paso de dónde vive cada uno es el mercado inmobiliario. Entonces la desigualdad empieza a tener un rol importante en la agenda ambiental. Tercer elemento clave, el discurso experto no le da el frame. En estos grupos siempre lo que se reclama es por el daño al ambiente, por el daño a la salud, por el daño a la vida, pero no mediado por únicamente el discurso experto. Hay otras formas de conocimiento que se ponen en juego, y por eso esos actores son también tan resistentes a que los expertos tengan la última palabra sobre lo que está en disputa. Hay una búsqueda de reconocimiento por fuera de instituciones tradicionales. En Argentina esto es muy interesante de ver por el tema de las asambleas, las asambleas ciudadanas ambientales. Siempre cuando uno va a hablar con alguien en una asamblea, la gente dice, no somos ambientalistas, somos ciudadanos. Y además en las asambleas, que son formatos de deliberación muy lábiles y donde se van siguiendo las formas y tiempos de protesta, lo que está en discusión no solo es el ambiente, sino los feminismos territoriales, las cuestiones étnicas, de clase, las comunidades. En Mendoza la discusión también es por el rol que le ha tocado a los territorios indígenas en el reparto del agua, ¿no? La zona de secano y las zonas de riego. Todas esas cosas se abren en la discusión como temas de reconocimiento. No es solo clase, es género, es etnia, es territorio. Bueno, y en los últimos años ha habido una apertura muy fuerte en términos de género, ¿no? Los feminismos territoriales, los ecofeminismos. Cuando uno empieza a mirar más fino la composición de género de estos grupos, lo que ve es que son predominantemente mujeres, y esto se ha empezado a activar como un reclamo en términos de ecofeminismo, porque hay un tipo de rol que hemos jugado históricamente las mujeres en la defensa de la vida, en la que se pone en juego también la ecodependencia. Es para responder a los daños ambientales, a los problemas de salud que crean las industrias extractivas en los territorios, zonas de sacrificio, como se les dice en Chile, son las mujeres las que se organizan para responder al aumento de la mortalidad de los varones, por problemas de salud en la fábrica, a los problemas de la contaminación, a los riesgos de la contaminación en la salud de los niños, los cambios en la salud reproductiva de las propias mujeres respecto de las contaminaciones. Entonces ahí lo que sale como tema muy interesante en estos movimientos de justicia ambiental es la cuestión del rol de las mujeres como cuidadoras de la vida, en esa relación interdependiente de la vida y los cuidados, lo que también se llama la ética del cuidado. Y entonces ahí también hay otras discusiones en términos de justicia, en términos de género. Las mujeres de nuevo vamos a ser las que vamos a enfrentar la mayor carga para dar cuidados paliativos frente a problemas de salud, esa es una pregunta. Entonces esas también son interrogantes que se abren. Por otro lado, un tema clave de los movimientos de justicia ambiental es el tema discriminatorio y de la violencia simbólica. Harvey dice en su texto sobre el movimiento de los Estados Unidos, bueno,
quienes viven al lado de los rellenos sanitarios, que no fueron consultados, no solo muchas veces viven de la basura, eso pasa mucho en las grandes áreas metropolitanas, pero además no quieren ser tratados como basura. El estar asociados, el que haya marcadores de clase y de estatus en relación al peligro ambiental, también empieza a ser parte de la discusión. Y acá aparece el tema discriminatorio, ¿no? El tema del imperialismo cultural, que implica suponer que ciertos actores sí tengan que quedar asociados al peligro ambiental y otros no. Bueno, ni que hablar cuando eso si decimos imperialismo cultural, también se traduce en una discusión sobre el colonialismo, ¿no? Como muchas actividades son deslocalizadas desde el centro hacia la periferia, y entonces las buenas prácticas ambientales, como se llamaba en la época del protocolo de Kioto, mecanismos de desarrollo limpio, etcétera, que son indicadores de cuidado ambiental en los países centrales, son peligros ambientales para los grupos que viven en territorios periféricos. Y también lo característico del movimiento de justicia ambiental es que le reclama también a las políticas estatales, no es solamente una activación de la autonomía, que por supuesto está, pero es una combinación o una relación tensa, contradictoria todo el tiempo, entre autonomía y demanda. El ejemplo típico que puse de comienzo, Esquel, es eso, porque Esquel es una asamblea que desestabiliza las relaciones locales, pero también recurre a un plebiscito y trata de sancionar una ley. Eso no lo tenemos que perder de vista porque eso es parte de una discusión muy interesante. Entonces, el movimiento de justicia ambiental produce un doble desbloqueo en términos de lo que cómo debatimos públicamente el ambiente, porque empieza a conectar entonces la cuestión de los derechos humanos, la justicia ambiental con las cuestiones ambientales, y también plantea una demanda, de hecho en Estados Unidos lo hicieron así, el movimiento de derechos civiles afroamericano, uno de los primeros movimientos que hizo para lograr visibilidad fue mandarle una carta a las Big Ten, las grandes organizaciones ambientalistas, para decirles por qué si estaban tan preocupados por la extinción de las especies, no se preocupaban por la extinción de una especie particular de personas que viven en la calle o que viven en un barrio contaminado. Y entonces eso produce un desbloqueo también sobre cómo discutir las cuestiones ambientales, ¿no? No es solo un problema de grandes organizaciones, de expertos, de debates globales. El rescalamiento local de la cuestión es precisamente el que lo repolitiza en estos términos. Bueno, y hay estrategias de visibilización, trabajo en redes de conocimiento, la articulación de demandas en diferentes regiones, y esta idea clave que quisiera plantear aquí, que es el rescalamiento de los conflictos. Como si ya sabemos que los conflictos se desplazan, porque bueno, alguien plantea una demanda local, pero luego va a la Secretaría de Ambiente o invoca una ley de alcance nacional para que se aplique en el nivel local, o hace activismo transnacional reclamando a los bancos que no financian una actividad. O sea, es parte de la estrategia de los actores rescalar los conflictos. Bueno, ¿cómo podríamos pensarlos también creativamente para nuestras discusiones sobre los territorios hidrosociales o la justicia hídrica? En los movimientos de justicia ambiental además hay un debate central que tiene que ver, y en eso nos interpela muy fuerte a los que trabajamos no solo en el campo académico, pero mayormente en el campo académico, que es el tema de cómo se produce conocimiento en estas asambleas, en estos conflictos, cómo esos conocimientos son, como dicen Calón, Lascum y Barth, foros híbridos. ¿Por qué híbridos? Porque los debates que ahí se abren no son solo del registro de la ecología o de la ingeniería, sino que van cubriendo distintos registros que pueden ser técnicos, políticos, sociales, y por más que algún experto quiera cerrar la discusión, no lo va a poder hacer, porque la discusión está abierta, y también son híbridos por la cantidad de actores que participan. En toda asamblea hay organizaciones sindicales, grupos de maestros, vecinos, el bioquímico del pueblo que no está de acuerdo y quiere participar, los periodistas, los abogados. Gualeguaychú es un ejemplo de cómo los abogados no sabían nada de derecho ambiental y aprendieron ahí. Hoy en día uno de los líderes que va a ser candidato, Jorge Daneri, es un lindo ejemplo de cómo esas cosas. O sea, no estoy inventando nada, esto sucede, tenemos que mirarlo. Y ahí se arman discusiones muy fuertes, que la pregunta más importante sería esta: el conocimiento de quién cuenta, ¿cómo vamos a dirimir esto?
por un estudio de impacto ambiental que habla de partes por millón, por un especialista que es investigador principal del CONICET y que publica internacionalmente y dice esto es lo peligroso, no lo peligroso, por los saberes locales que llevan años produciendo investigaciones propias en epidemiología comunitaria o popular, por las creencias, saberes y valores de qué significa el paisaje, el territorio para cada uno. ¿Quién puede cerrar esa discusión? No creo que se pueda cerrar, pero hay una cosa muy interesante que justamente es el trabajo que hace el ICTA en Barcelona, que es el Atlas de la Justicia Ambiental. Acá está Lucrecia, que seguro después va a contar más de cómo trabajan. Y a mí lo que me gustó mucho siempre de los trabajos de Martínez Alier, Lea Temper, Mariana Walter, etcétera, cuando publican sobre los resultados que van logrando, de hecho va a salir pronto un trabajo que insistí muchísimo para que Lucrecia y Mariana hicieran sobre estos resultados para Argentina, hablando del reescalamiento, ¿no?, de los conflictos. Pero a mí lo que me encanta de esto es la idea del vocabulario de la justicia ambiental. Cómo los actores en estos conflictos y a lo largo del mundo, esto es, lo interesante acá es la escala transnacional, producen conocimientos propios. Tan importante es eso que producen vocabulario, que después nosotros los académicos usamos, pero no es que los inventamos nosotros. Entonces, bueno, este cuadrito que seguro no se ve muy bien, la siguiente, perdón. No se debe ver, pero no importa, después buscamos, les paso la cita cuando tomamos café. En las columnas están como los conceptos, en la primera columna son los conceptos, la segunda columna es quiénes son los autores, movimientos que fueron produciendo esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, racismo ambiental, deuda ecológica. John Martínez Alier tiene muy lindos trabajos sobre deuda ecológica que muestra que eso no surgió de él, que hubo una iniciativa en el 2000 que fue Jubileo, que después eso se llevó a África, es el antecedente de lo que hoy se llama yasunizar, ogonizar, que es en Nigeria dejar el petróleo en el suelo, desiertos verdes, que es lo que dice el movimiento Sin Tierra en Brasil respecto de las plantaciones de árboles implantados, que son desiertos, bueno, soberanía alimentaria, que es una discusión fuerte con la idea de seguridad alimentaria, ecologismo de los pobres, que últimamente preferimos decirle ecologismo popular, epidemiología popular, justicia climática, ogonizar, yasunizar, que es esta idea, fíjense, viene de el territorio que se defiende, pero se traduce en la idea de las moratorias. Dejemos de extraer recursos por un tiempo, porque eso implica daño terminal a un espacio vital, a un recurso único para el ambiente en términos de cambio climático, pero también para pueblos que allí viven, comunidades nativas. En el caso del Yasuní, que ya no sé si conocen, fue todo un intento de moratoria que hizo Correa, que después devino en un fracaso de su gobierno, pero que sigue estando abierto como deuda ecológica. Y en el caso de África es en Nigeria, los Ogoni, que justamente por las contaminaciones de petróleo han tenido resistencias muy activas y represiones muy violentas, ¿no? Hay asesinato de líderes. Y bueno, justicia hídrica está en la lista, ahí viene sobre todo de los trabajos de la red Alianza Justicia Hídrica, del cual nosotros retomamos ideas, es la idea de que el agua no debe correr hacia el dinero o hacia el poder, debería ir hacia aquellos que la necesitan para su sustento, ¿no? Y bueno, y eso me abre entonces no sé cómo voy con el tiempo, ¿cuánto decís, Facu? ¿10 minutos más? La relación entre justicia ambiental y justicia hídrica, que gracias por este evento, porque me obligó entonces a empezar a buscarle la vuelta también a esa relación. Bueno, este evento se convoca en torno a territorios hidrosociales. Hay un intento, una búsqueda de abrir la discusión sobre el agua, no en términos gestionarios, sino en términos de lo que la ecología política propone. Bueno, ¿para qué sirve estudiar las cosas desde una perspectiva de ecología política? Bueno, porque permite repolitizar las cuestiones más allá de la simple cuestión de la gobernanza o de lo gestionario. Cuando todos entramos al tema del agua, lo primero nos encontramos con ese enfoque, paradigma, modelo muy extendido a nivel internacional, que es el de la gestión integrada de los recursos hídricos, donde hay como una cosa de sistema, tienen que entrar todos los usuarios, usos y usuarios del agua, tiene que haber una coordinación de usuarios, tiene que haber un organismo que contribuya a esa coordinación, tiene que haber financiamiento. Bueno, lo que nosotros queremos con este grupo, con estas redes, es un poco desestabilizar eso, ¿no?
la cuestión del agua, pensada desde una perspectiva de ecología política, no es tan solo un problema de gobernanza. Cuando uno piensa la gobernanza, la piensa sobre todo como un problema decisional de experto, como una actividad de coordinación que busca una solución consensual a un problema. Y como venimos viendo, estos son conflictos, no hay soluciones consensuales. Querer cerrarlos de antemano lo único que produce es que los conflictos sigan abiertos. Porque hay intereses y valores en conflicto, porque el agua justamente es un bien muy disputado, porque no corre hacia el ciclo del agua, no es H2O, no corre de forma natural, sino corre hacia el poder. Entonces, si la naturaleza del problema es política, tiene que ver con, de nuevo, lo mismo que dije antes, pero en este caso aplicado al agua, ¿no? El acceso, la apropiación, la distribución del agua y con la construcción social de los servicios de agua y su sostenimiento colectivo, así como la definición y legitimidad de las reglas que encuadran su funcionamiento. No se trata solo de leyes, sino de discusión sobre la legitimidad. Entonces, esos procesos decisionales, si hay un organismo de cuenca, si hay una ley de agua, si se aplica de un determinado modo, la forma histórica en que se han hecho los servicios de saneamiento y agua potable en las ciudades, tiene que ser mirada desde una evolución de largo plazo respecto de lo que es el gobierno del agua. Y el gobierno del agua refiere entonces a un proceso conflictivo. La siguiente. Entonces, ¿de qué manera hablar de ecología política del agua permite repolitizar el debate? Bueno, salir del terreno gestionario sin por lo descuidar nociones heurísticas que permiten formular el modo de concebir los problemas. No es solo cómo un organismo de gestión desarrolla mecanismos, reglas, instituciones para que los actores se pongan de acuerdo para gestionar el agua, sino qué relación existe entre un proceso histórico de apropiación del agua en un determinado territorio, el rol que han jugado los actores económicos, los modelos de desarrollo, los paradigmas dominantes sobre el agua en relación con esos modelos de desarrollo. Y entender entonces las respuestas sociales y estatales no como acríticas, apolíticas, sino como formas que también moldean el ciclo del agua, tanto en sus dimensiones materiales y sociopolíticas. Y en ese sentido, como bien lo muestran todos estos autores que no nombré, pero que están presentes aquí, que son Singwedow, Kaika, Heinen, Bolans, Jessica Booth, etc., lo que ellos nos muestran es que la escasez y la abundancia no son para nada un problema natural, sino que son un problema social históricamente construido. En ese caso, comparar Buenos Aires con Mendoza puede ser un ejercicio fascinante también. En Buenos Aires tenemos exceso de agua, pero está en su mayoría contaminada. Mendoza podría, poniendo entre comillas la palabra, definirse como un lugar de escasez hídrico, pero sin embargo es el territorio de mayor expansión de las industrias extractivas más concentradas que posiblemente haya en Argentina, aunque como bien lo trabajan los Facundos y Robin, de modelos muy especializados y muy avanzados de acumulación de capital en torno a la vitivinicultura, ¿no? Entonces, el camino metodológico consiste en observar continuidades y rupturas en el modo de concebir los problemas, cuando digo concebir los problemas social, políticas históricamente situados, sus respuestas técnicas y financieras ya no son acríticas, ya no son inocuas, ¿no? Y también, y acá viene la conexión con la justicia, pensar las reformas políticas en relación con la desigualdad social. De nuevo, quién gana, quién pierde, mirarlo en términos de justicia social y espacial. Si uno mira a Buenos Aires, de nuevo, y piensa las cuencas metropolitanas, pensar hoy la degradación ambiental de las cuencas metropolitanas guarda relación con un proceso histórico de ocupación del suelo. Si uno no mira eso en clave histórica, entonces no entienden por qué hoy unos son más afectados que otros en términos de salud respecto de la contaminación. Entonces, las formas históricas de acceso y distribución del agua también tienen un peso. Bueno, no les voy a contar la historia del riachuelo porque sería muy larga, pero Buenos Aires entonces hay 3 cuencas metropolitanas importantes, la cuenca del río Luján, la cuenca del río Reconquista y la cuenca del Matanza-Riachuelo. Aquí, como les decía, el problema no es la escasez, y ese es un tema que tenemos que empezar a introducir mucho en los trabajos sobre ecología política del agua. Si ustedes miran estos, está el mapita, sí, gracias. Si ustedes miran estos colorcitos azules, son todos los tributarios de los grandes ríos, es como
una hoja con sus nervaduras que es un territorio hidrológico e hidrosocial que está interconectado, pero sin embargo tiene dos características importantes. Primero, que en términos históricos la localización de las industrias se dio en la cuenca baja para aprovechar justamente el aprovisionamiento del río de la Plata como fuente de agua para las industrias, pero del río, este es el Matanza-Riachuelo, este es el cauce del Riachuelo, como colector de efluentes industriales. Entonces, bueno, siempre fue el ejemplo de una multiplicidad de conflictos no visibles. Creo que por acá tengo para encuadrar, porque es un caso estructural, son 8 millones de habitantes, hay 2 millones de personas en riesgo sanitario quiere decir que o no acceden a agua potable o no acceden a cloacas o de manera combinada, y además pueden vivir en un área inundable. Hay más de 500.000 habitantes en asentamientos y barrios precarios, y a diferencia de la ciudad central, en la cuenca baja y sobre todo en las zonas de villas y asentamientos, y sobre todo en la parte del conurbano, Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, sigue habiendo un alto porcentaje de población sin acceso a agua segura, ¿no? Esa es la desembocadura del Riachuelo, y este sería el ejemplo de uno de los asentamientos de borde. Entonces, ¿cómo se fue planteando este conflicto o cómo fue logrando visibilidad pública? En primer lugar, porque hubo un caso judicial, ¿no? Intervino la Corte Suprema de Justicia, dijo que ahí había un derecho conculcado, el derecho al ambiente sano, dio órdenes para que los organismos con competencia en la cuenca generaran un plan coordinado. Eso dio lugar después a la creación de un organismo de cuenca, la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. La Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo tiene funciones desde 2007, piensen que son ya 12 años. El caso judicializado pasó a una instancia de control de la justicia, de las políticas públicas, un tribunal de primera instancia. Eso también fue generando muchos movimientos respecto de los municipios, que si bien no fueron llamados al tribunal, tuvieron que ir respondiendo frente a eso. Y sin embargo, 17 años después, cada vez que hay una audiencia pública, los vecinos de los barrios más contaminados, los vecinos que viven en Villa Inflamable, que es en la desembocadura del Riachuelo, donde hay un polo petroquímico y tienen altos niveles de contaminación de plomo en sangre, serían como los más afectados por esta situación de injusticia ambiental terminal, siguen reclamándole a la Corte y a los organismos, primero, que no tienen participación en el proceso, aun cuando el proceso se planteó en términos participativos, y siguen estando en las mismas condiciones críticas de vivienda y sociosanitarias en las que estaban, ya no diría 2008, que sería el momento de la declaración del juicio, sino 2002, 2004, que es cuando esto se empezó a ventilar, ¿no? Más de 17 años. El mismo tiempo que lleva Esquel y todo el proceso de las asambleas y la minería, es el que estos vecinos siguen, estos vecinos, estas comunidades, estos ciudadanas y ciudadanos siguen esperando por una respuesta. Entonces el caso es muy desestabilizador en términos de justicia ambiental, porque uno tiene la Corte Suprema de Justicia, tiene 3 gobiernos involucrados, aparece en los rankings como uno de los 10 ríos más contaminados del mundo, y sin embargo está muy lejos de resolverse. Entonces esto lleva a una discusión muy interesante también en términos interdisciplinarios, como decía hoy cuando abrimos el seminario, de cómo estas cosas nos convocan a distintos disciplinas, y acá el campo del derecho tiene mucho para pensar y repensar, porque suele haber una visión en el derecho de un positivismo jurídico de que si las leyes están, se aplican, y imagínense además la Corte Suprema de Justicia, bueno, ni la Corte logró resolver esto. ¿Y por qué? Bueno, porque es un problema de gobernabilidad, porque es un conflicto entre, como lo dije 2 veces ya antes, entre actores que tienen relaciones de poder muy desigual en torno al acceso y la disponibilidad del agua. Entonces, la gobernabilidad, tal como quedó planteada a partir de la causa judicial, es un problema también de conflicto interjurisdiccional entre actores. ¿Quién decide sobre el Riachuelo? La nación, la provincia. Empezó a haber ciertos movimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque hay un gobierno local que le interesa, por razones políticas, en una dirección muy distinta a la que uno esperaría, que haya algunas acciones en barrios, villas y asentamientos, pero sin embargo también hay una asimetría enorme entre las respuestas sociales e institucionales que se dan a la población que vive a ambos márgenes. Nosotros hace años trabajamos
con grupos del Foro Hídrico en Lomas de Zamora, y bueno, para ellos las respuestas en términos de agua y saneamiento siguen sin llegar. Entonces, la repolitización del debate sobre la justicia ambiental y la justicia hídrica nos trae de nuevo al tema de la gobernabilidad, en este caso la gobernabilidad metropolitana. Necesariamente requiere, si uno plantea este problema en términos de justicia ambiental, justicia hídrica, pensar la desigualdad social. Esa población no está mejor porque no se alteró en un ápice sus condiciones de acceso al trabajo, a la vivienda, a la salud, siguen estando en el mismo lugar de la estructura social en la que estaban, y eso no entra en la discusión. El conflicto sí le dio mayor visibilidad a conflictos locales. Los curtiembreros, ¿por qué no tienen una planta de tratamiento? ¿Qué pasa con la Feria de la Salada? Bueno, son ejemplos muy locales que quizás los que no viven y no siguen estos casos no los entenderían, los podemos hablar después en la discusión, pero es interesante ver cómo un conflicto ambiental rescala, pero también permite que se ponga el lente sobre otros conflictos locales que están relacionados. Yo siempre digo que el conflicto de Riachuelo es como una federación de conflictos, no es ni siquiera uno solo. Otro tema interesante para que pensemos en clave más de Argentina, no sé si pasa igual en otros países, vale la pena igual la comparación, la judicialización de los conflictos lleva a la judicialización de la política. Muchas veces los actores que reclaman van a los tribunales porque esa es una forma de ganar tiempo o esa es una forma de que gane visibilidad el conflicto. Pero hay un montón de cuestiones de cómo los actores del derecho o los operadores del derecho intervienen en estos conflictos y se vuelven también actores relevantes. Y después pasa que muchas veces los actores locales quedan expropiados del conflicto. Es como que son otros actores los que lo están discutiendo, no los que llevaron el caso a la justicia. Y bueno, y la justicia ambiental como un problema de reconocimiento de concepciones divergentes de la justicia, porque haya un caso judicial, y de nuevo acaba mi pelea con los abogados, que intervenga el derecho, que intervenga la ley, no significa que ya hay, porque la ley es ambiental y hay derecho ambiental, ya hay justicia ambiental, porque detrás de todo esto hay un problema epistemológico, filosófico fundamental, que es con qué concepción de la justicia nos movemos. No hay una única concepción de la justicia. La dominante es la que se nos ha ido imponiendo a través de la visión neoliberal del mundo. Es justo porque el mercado es el asignador de los recursos, es justo si se asigna de manera equitativa al capital y al trabajo, y eso lo define el mercado, el intercambio, la negociación entre capitalistas y trabajadores. Que no intervenga el Estado y eso va a ser justo. Pero también hay visiones utilitaristas de la justicia. Más justicia para más gente sería mejor, o visiones más cercanas a la idea del contrato social, las teorías raulsianas, ahí todo el enfoque del desarrollo sustentable, como lo aprendemos de las Naciones Unidas, es un enfoque del contrato social, pero estos grupos, estos movimientos tienen visiones mucho más comunitaristas de la justicia, donde se pone en juego esta idea del reconocimiento. Va a haber justicia ambiental si antes, como precondición, hay reconocimiento de que somos actores desaventajados en la estructura social, si hay reconocimiento de derechos sociales, vivienda, salud, se conectan los temas, si hay reconocimiento de que las mujeres jugamos un rol distinto, si hay un reconocimiento de las comunidades originarias, pueblos indígenas, y ojo que esto no es fácil de resolver, esto es requiere también políticas de la diferencia, de cómo se procesan esas diferencias. Entonces, en relación al rescalamiento de los conflictos y la justicia hídrica, me parece que puede ser interesante para este seminario que pensemos cómo estos ejercicios que relacionan ciudadanía, autonomía y derechos entran en relación con estas cuestiones de la ecología política del agua, porque muchos conflictos son definidos como conflictos por el agua, pero otros son conflictos ambientales o ecológicos distributivos, socioambientales, como lo quieran llamar, stricto sensu, pero sin embargo el agua aparece. Nosotros vamos a tener después una ponencia con Mariana Schmitz, Virginia Toledo y Melina Tobías, que Mariana ahora está coordinando un proyecto sobre el avance de la frontera agropecuaria, los agrotóxicos, los impactos en la salud, como los conflictos de pueblos fumigados, empieza a aparecer el tema del agua, entonces es interesante empezar a conectar estas cosas. Bueno, ¿cómo se da ese intenso debate en materia de conocimiento, el conocimiento de quién juega, las controversias sociotécnicas, y cómo todos los conflictos ambientales
producen cuestiones de derechos desestabilizadores, porque entonces no es un derecho, son muchos derechos los que están en juego. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al ambiente sano. Un actor no puede suponer que porque dice derecho al ambiente sano ya lo resolvió. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se conecta con las otras cuestiones? Y bueno, y algunas preguntas para que retomemos o para que pensemos ahora y en la discusión es, bueno, ¿de qué manera los conflictos ambientales otorgan mayor o menor visibilidad a diferentes territorios hidrosociales? Porque es más visible en un caso que hay una cuenca o que no la hay. Fue lo que discutimos mucho en el evento anterior en el Centro Cultural de la Cooperación. ¿En qué condiciones hay o no hay reescalamiento de los conflictos ambientales, conflictos por el agua? ¿Y qué tiene que ver eso con diferentes ciclos políticos, contextos, oportunidades políticas? ¿Por qué hubo mayor visibilidad de todos estos conflictos entre 2006, 2008, 2009? ¿Cómo están esos ciclos y qué pasa con esos ciclos? Y esa es una pregunta política relevante, porque yo sé que aquí las vamos a plantear. ¿Cómo podríamos impulsar colectivamente el debate público sobre la justicia ambiental y la justicia hídrica, considerando que hay lealtades y valores conflictivos que se derivan de distintas escalas, ¿no? Cuando aquí mi ejemplo vuelve a ser el de los glaciares, ¿qué quiere decir justicia hídrica en cada caso? ¿Y cómo hacemos espacio al conocimiento conducido por lesotres, por las otras, por los otros, a partir de las intensas luchas por el lugar que se libran en todos los conflictos en los que participamos? Porque una cosa es decir esto acá, y otra cosa es ir a una asamblea, y otra cosa es estar en una movilización en la calle, y muchos de nosotros participamos en esos espacios, pero en esos lugares hay intensas luchas por el reconocimiento, de nuevo. ¿Quién habla? ¿Desde dónde se habla? ¿Quién tendría derecho a hablar por el otro o por la otra, ¿no? Bueno, y aquí los dejo, espero que no haya sido muy largo. Muchísimas gracias.